Amado Padre Celestial, muchas gracias porque usted nos tiene. Muchas gracias porque podemos aprender de su palabra y podemos conocer de usted, Señor. Suplicamos que su Santo Espíritu sea con nosotros. Suplicamos, Señor, que sea su obra en nuestras vidas y que sea su fruto en nuestras vidas. Padre, clamamos a su nombre, suplicamos su presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Me gustaría iniciar con una lectura y me gustaría que al mismo tiempo que escuchas la lectura reflexionaras. Quiero cantar ahora por mi amado, el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Estoy en Isaías capítulo 5. La cercó y la despojó de piedras y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba buenas uvas? Versículo 5. Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. La quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada. Haré que se quede desierta. Nadie le podrá ni la cultivará. Crecerá en ellas cardos y espinos. Y ordenaré que las nubes no derramen lluvia sobre ella. En realidad, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá son la planta en el que Él se complace. Esperaba Él justicia y solo hay injusticia. Equidad y solo hay inequidad. El libro de Isaías es la advertencia al pueblo de Israel que por su andar, que por llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno y por estar viviendo como el resto de las naciones sin Dios, sin ley, sin una verdadera adoración, ha de traer juicio. El Salmo 80 está el salmista clamando a Dios y diciendo: Señor, por favor, nosotros somos su viña, rescátenos. Así es que de manera muy clara, tanto en Isaías, en Jeremías y en el Salmo 80, Israel es la viña del Señor. Israel es aquello que Dios puso en un lugar, que lo cuidó, que le dio todo lo que necesitaba para esperar uvas buenas. Y recibió uvas silvestres que no sirven para el vino. Hoy voy a compartir de Juan capítulo 15. Y en Juan capítulo 15 es el último de los yo soy que hemos estado viendo en los sermones que he predicado. Todas las personas que estaban enfrente de Jesús sabían de este texto y sabían de la relación entre Israel y la viña. Todas las personas habían experimentado, sus familiares, el exilio, habían experimentado el juicio de Dios, habían experimentado la espada de Babilonia, habían experimentado el oprobio por no haber obedecido y haber hecho lo que Dios quería que hicieran. Ellos eran la viña, pero no dieron fruto como se esperaba. Ellos recibieron las bendiciones, pero no dieron fruto como Dios demandaba de ellos. Así es que nosotros venimos al Nuevo Testamento y este tema lo viene a tomar Jesús. Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí.
Versículo 5, y es el versículo clave del que me gustaría enfocarme hoy. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como el pámpano y se secará y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá. Versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Muy bien, iniciemos entonces. Jesús viene a declarar delante de sus discípulos, yendo camino a la cruz, después de la última cena, en esta transición, en el último momento, yendo camino al Monte de los Olivos, Él se detiene y les dice, señores, yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir? Pues esto implica que la vid que estaba en el Antiguo Testamento, Israel que estaba en el Antiguo Testamento, no era la verdadera vid. ¿Por qué? Porque no dio el fruto que debía de dar. Jesús no dice, yo soy una vid más. Jesús no dice, yo soy otra vid. Jesús viene y dice, aquella vid que estaba en el pasado no cumplió lo que debía cumplir, pero yo soy la vid verdadera. Y quiero que vean las implicaciones, porque aunque son demasiado sencillas, son importantísimas en nuestra conclusión del sermón. Cuando nosotros hablamos de la vida, estamos hablando que Jesús está diciendo, yo soy la raíz de la cual se nutren todas las ramas. Yo soy el tronco, yo soy lo medular en esto. En el Antiguo Testamento, Israel era la vid, Israel era el tronco del cual todos los demás pueblos debían de ser benditos a través de su testimonio. Israel debió de ser un pueblo que al vivir en obediencia, a vivir en adoración, a vivir como Dios manda, todos los pueblos debían venir y adorar al mismo Señor. El libro de Levítico tiene el llamamiento, sean santos porque yo soy santo. Y el plan de Dios era que el pueblo de Israel se pusiera en el centro del mundo en aquel momento y comercialmente todos los países debían de pasar por ellos. Y debían de ver su vida, y debían de ver sus palabras, y debían de ver sus acciones, y debían de ver su adoración. Y cuando vieran su testimonio, entonces ellos debieron de ser de bendición para todas las naciones. Pero el pueblo de Israel falló. Pero el pueblo de Israel no hizo lo que debía de hacer. Y Jesús viene declarando, yo soy la vid verdadera. Aquello del que se esperaba fruto no es, soy yo. Ego eimi, el yo soy, implica la deidad de Cristo. Justo como se presenta con Moisés. Yo soy la vid. Así es que Jesús está diciendo, yo soy la raíz por la cual van a ser benditos todos ustedes, todas las ramas y todas las frutas y todas las personas que estén unidas a mí, entonces van a recibir bendición. Y eso también tiene que ver con Génesis. En Génesis, Adán era el representante de la humanidad. Adán debía de obedecer al Padre y debía de hacer la voluntad del Padre, pero Adán falló terriblemente ante eso. En consecuencia, Romanos capítulo 5 nos dice que el primer Adán falló en todo. Y la herencia de este padre, la herencia de Adán, es la muerte, es la corrupción, es el pecado, es el juicio, es la condenación. Pero entonces, este representante, este que era hijo de Dios, no hizo lo que debía de hacer el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero hijo de Dios venía más adelante. El verdadero hijo de Dios que sí iba a obedecer, que sí iba a vivir en perfección, que sí iba a cumplir con la justicia, no era el primer Adán, sino era el segundo Adán. Y este segundo Adán toma la posición legal delante del Padre para interceder por cada uno de aquellos que creen en Él, que creen en Jesucristo. Así es que Jesucristo viene y dice, yo soy la vid verdadera.
No soy chafa, no soy otra, no soy una versión china. No, 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 yo soy la verdadera. Lo que ustedes han visto en el pasado ha fallado rotundamente porque no era la vid del Padre. Pero es a través de mí, es a través de mi justicia, es a través de mi obra, es a través de mi obediencia, es a través del hecho de yo negarme a mí mismo y obedecer al Padre en todas las cosas, que ustedes pueden ser benditos y que ustedes pueden ser nutridos y que ustedes pueden tener la fortaleza para dar fruto. Jesús es la vid verdadera, la que da fruto en obediencia al Padre. Anduvo en justicia con el Padre, anduvo en santidad, anduvo en obediencia. Todo lo que hizo fue conforme a la voluntad de su Padre y estuvo dispuesto a decir, tengo miedo, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Y estando en la muerte y estando enfrente de la condenación del justo y del santo, Él estuvo dispuesto a seguir adelante para pagar por tu pecado y por el mío. Así es que Jesús, cuando declara que Él es la vid, Él también está diciendo, yo soy el medio de salvación que Dios ha provisto para que cualquiera que crea en mí, pueda tener una relación vital con el Padre, pueda tener la fortaleza del Padre y pueda llevar fruto. Y este es el punto. Cuando nosotros vemos el pasaje y vamos al versículo 2, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Muy bien. Cuando leemos estas palabras, podemos pensar que llevar fruto es algo necesario para ser salvos. Cuando leemos estas palabras, puedes empezar a decir, híjole, ¿será que ya llevo suficiente fruto? ¿Será que he perdido demasiado tiempo para llevar fruto? Y si el fruto que llevo el resto de mi vida y tal vez salgo de la iglesia hoy en la tarde y como me comporté la semana, no, yo creo que no me da. El fruto que llevo no me es suficiente. Bueno, tenemos que reconocer una realidad respecto a el árbol y el fruto. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, solo escuchen por favor. Dice así, cuídense de los falsos maestros que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que ustedes los reconocerán por los frutos. Yo no puedo decirte que tus frutos te van a dar la salvación. Jamás voy a decir que tus buenas obras o obras, ahorita voy a hablar de buenas, te van a llevar a la salvación o te van a dar la oportunidad de ser salvo. Jamás. Pero lo que sí puedo decir es que los frutos dan evidencia de qué tipo de árbol eres. No llegas con un mango y le dices, ¿será una manzana? Es mango porque evidentemente en su tiempo da fruto de mango y no cuestionamos eso. Así es que los frutos dan evidencia de dónde estás parado y los frutos dan evidencia de dónde está tu relación con Dios. No se trata de cuánto fruto llevas, sino se trata del fruto que muestras. Y el fruto que muestras da evidencia de lo que eres. Puedes sentirte cristiano. Puedes creer que eres porque estás aquí o porque has escuchado o porque conoces la terminología cristiana y puedes saber algunos pasajes, incluso puedes estar en un ministerio, pero eso no te hace cristiano. Puedes sentirte muy bien hablando con cristianos, puedes sentir que, ay, sí se siente padre, ¿no? Cuando llegas a la iglesia y estás entre cristianos, pero eso no te hace cristiano.
Una obra que consideramos buena, pero no está bajo los estándares de Dios, no es buena, aunque tus intenciones hayan sido buenas. Una obra que está en contra de la voluntad de Dios, una obra que tú consideras buena, pero está en contra de la voluntad de Dios, no puede ser buena. Bueno, yo no me meto con la gente, ni les digo nada, ni les hablo la verdad del evangelio, y si tú te crees que eres una mariposa, pues está bien, yo te considero una mariposa y no hay problema. O si crees que eres un niño de 8 años, yo te considero y no. Tu identidad de género no es mi problema. Como yo quiero ser inclusivo y como yo no puedo hacer sentir mal a la gente, porque imagínate si yo les digo que son pecadores, imagínate si yo les digo que necesitan de Cristo, ¿qué tal si se ofenden? Puede ser muy bien intencionado, pero esa obra que tú consideras buena va en contra de la palabra. Va en contra de la palabra. Así es que si tú te sientes bien, si tú lo crees correcto, pero va en contra de lo que Dios manda, es incorrecto. Y esa obra que tú consideras buena no tiene nada de bondad, no tiene nada de justicia, no refleja el carácter del Padre. Por el otro lado, podemos hablar de otros tipos de obras que sí van en conformidad con la ley de Dios. Oye, estoy viniendo a la iglesia, estoy leyendo, estoy viniendo a los estudios, o estoy teniendo un ministerio, o me interesa involucrarme más en la iglesia y me gusta hablar con los cristianos y ando escuchando cosas de la Biblia y ando escuchando cosas, porque pues está chido el ambiente, es algo que me agrada. Sí, pero cuando Dios abre y muestra el corazón de esa obra, si esa obra que es buena, como venir a la iglesia, venir a los estudios, como hablar con cristianos, como estar abierto a escuchar el evangelio, como escuchar el maestro de yoga, como escuchar a un curandero, si tú tienes esa disposición de tener la mente abierta y consideras que de todo eso puedes sacar algo bueno, como estaba diciendo Paco en la mañana, si tú haces obras que son buenas con el deseo de agradarle a Dios para que Él haga algo por ti, entonces esa obra ya no es buena, esa obra es egoísta. Mira, yo voy a ir todos los domingos y hasta me voy a aguantar el sermón de Manuel. Está bien, se tarda un buen, pero está bien, me lo aguanto. Pero yo quisiera ese trabajo pero yo quisiera que mi jefe, que mi esposo, que mi esposa, bueno, yo ya estoy dando algo, ahora tú tienes que darme algo, ¿no? Cuando Dios abre esa obra no le agrada y es pecado. Porque no busca su gloria, sino que estás buscando un beneficio personal. Pensemos en la mujer que se la pasa todos los días o todas las semanas en la iglesia y que quiere ser muy buena y que rectamente no hay algo que le puedan decir porque es una mujer que ahora está dedicada solo a la iglesia. Pero la motivación de su asistencia a la iglesia es: quiero acumular todas las obras posibles para que cuando me muera, Dios diga, no falló. Mira, ese día llovió y la hermana no falló. Aún en una obra tan buena como estar aprendiendo de la palabra, pero con un propósito egoísta como que Dios me dé la salvación, no es agradable a Dios. Así es que es un buen momento para sentarnos y para reflexionar: ¿cómo son tus obras? ¿Tus obras van en conformidad con la ley de Dios? ¿Tus obras están de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Reflejan el carácter de Dios? Evalúalas. Si tus obras están siendo buenas y pasan el filtro de lo que dice el mundo, pero reprueban el filtro de lo que dice Dios, aunque el mundo te aplauda, esa obra no le agrada a Dios, ni es de su beneplácito. Por el otro lado, si tus obras se ven buenas por fuera, pero la motivación no es la gloria de Dios y no es reconocer el amor y la grandeza de Dios y no es el placer de glorificar a Dios con todas las áreas de tu vida, en todos los momentos de tu existencia, entonces esa obra no es buena, aunque por fuera se vea buena.
Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí lleva fruto, no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y entonces aquí me gustaría que evaluemos cuáles son los frutos que tienes y cuáles son aquellas áreas fuertes en las que tú te basas para decir que estás bien con Dios. ¿Realmente son buenas esas obras? Sigamos adelante. Versículo 3. Ustedes ya están limpios, le dice Jesús a sus discípulos, por la palabra que les he dado. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Recuerda, Judas estaba con los discípulos, Judas estaba con Jesús, Judas vio los milagros de Jesús, Judas escuchó las explicaciones de las parábolas que ninguno de los otros seguidores de Jesús tenía, solamente los 12. Y aún así Judas estaba en Cristo, pero no era de Cristo. Y no es que haya perdido la salvación, es que nunca fue salvo. Y puede ser que haya gente que esté en la iglesia, pero que no sea de Cristo. Sin embargo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Una y otra vez debemos de tener claro que el medio que Dios ha provisto para limpiarnos, para santificarnos, para hacernos crecer, para poder madurar en nuestra fe, para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. La iglesia debe basar su enseñanza en la palabra de Dios. La dinámica de las relaciones deberían demostrar la palabra de Dios. La manera en la que aconsejamos debería de desafiarnos a profundizar en conocimiento de la palabra de Dios y en aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. La iglesia debería de estar constantemente leyendo, estudiando y evaluando sus obras a la luz de la Escritura, no a la luz de sus emociones, no a la luz de sus deseos, no a la luz de sus propósitos. Porque Dios ha provisto toda su palabra para su pueblo en la Biblia. Todos los hijos de Dios necesitan, para poder madurar en su fe, para poder crecer en su fe, entender lo que Jesús dijo. Y es muy interesante porque los que no dan fruto van a ser cortados y echados al fuego, pero los que dan fruto van a ser limpiados. Y me gustaría hablar un poquito de eso. Limpiado es reconocer que el estándar, la medida de un creyente, no eres tú. Y no es que no seas ratero, que no seas malo, que no seas borracho, que no, ese no es el estándar. El estándar es Jesucristo. Y el llamamiento para los hijos de Dios y el constante estarse limpiando implica la renovación de nuestra mente a través de la Escritura, como dice Romanos capítulo 12 del 1 al 3. Pero también como Jesús lo desafió a cada uno de los discípulos, como Jesús desafió a los que lo seguían. ¿Quieres seguirme? Muy bien. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y entonces sí me sigues. Pero esa es la dinámica del creyente en donde debería de estar desafiándose constantemente. Esa es la fuente que con la que vamos a estar lavándonos y vamos a estar renovando nuestro entendimiento, que es a través de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y escucha esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo voy a poner de manera más clara. ¿Cómo es que no sabes tomar decisiones? ¿Y cómo es que las decisiones que luego tomas te meten en más problemas? Te hace falta Biblia. Te hace falta acudir a la Escritura. ¿Cómo que te sorprendes de, no, es que yo iba con todas las buenas intenciones, pero luego me di cuenta que era totalmente en contra de la Escritura? Te hace falta más Biblia. Porque la Biblia está para instruir, para enseñar. ¿Cómo es posible que esté viviendo de esa manera y no me doy cuenta? Pues te hace falta de redarguir a través de la palabra. ¿Cómo es posible que no he sabido lo que verdaderamente es bueno? Pues nadie te ha corregido con la palabra y nadie te ha instruido en la justicia de la palabra.
¿Cómo es posible que haya creyentes que digan tener fe en Jesucristo, que digan tener una relación con Jesucristo, pero que al mismo tiempo estén declarando en ciertas áreas de su vida, no puedo, pero es que no puedo? Versículo 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil, y hace esta lista y después dice a fin, es decir, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. Ay, no, pero Jesús es Jesús, o sea, Él era Dios y pues Él sí lo tiene fácil. Dice la Escritura que la Escritura está para que nosotros andemos en perfección. Enteramente, no medio, no un poquito, no los domingos, no solo cuando vas a la iglesia, enteramente preparado. Y escucha esto, y ahí es en donde el no puedo retumbaría de un hijo de Dios que está inmerso en la palabra de Dios para toda buena obra. Hoy en la mañana estábamos hablando sobre el perdón y es un tema difícil y dice Paco, es personal. Pues si es personal, todos tenemos ese problema. De una o de otra manera todos necesitamos perdonar y todos necesitamos en algún área de nuestra vida llevar el evangelio con otras personas. Pero cuando un creyente dice no puedo, está declarando o que no lee lo suficiente la palabra de Dios o que la palabra de Dios está endureciendo su corazón. Un hijo de Dios que está pegado a la vid, que está enraizado en Cristo, que es la fuerza vital de esas ramas, de esos frutos, que es quien sustenta, que es quien prepara, quien es quien fortalece, quien es quien nutre, no puede decir, no puedo. No puedo. ¿Puedes decir que es difícil? Claro que sí, yo digo que es difícil. Pero vamos a ver lo que dice versículo 4 y 5. Y aquí viene el punto. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y la sentencia es, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Me gustaría hablarte algunas verdades que tienen que ver con la unión con Cristo. Este es uno de los pasajes que nos muestra la verdad más preciosa que podríamos hablar respecto a nuestra relación con Cristo. Porque podemos entender que somos receptores de la gracia de Dios y podemos entender que Cristo murió por nosotros y podemos entender que es Dios obrando en nuestras vidas. Pero la implicación es mucho más gloriosa que eso. Cuando nosotros hablamos de la vid y de los pámpanos y cuando hablamos de llevar fruto, implica que es la savia de Cristo, que es el poder de Cristo, que es la obra de Cristo en nosotros, a través de nosotros, dando fruto. Y aquí quiero que te relajes y pienses así. Una rama de Cristo, y escucha esto, una rama de Cristo no está preocupado. Ay, ya viene la cosecha. ¿Será que daré fruto o no daré fruto? Quien está pegado a Cristo, quien está unido a Cristo, va a dar fruto en su tiempo, a su manera. Y va a mostrar que está pegado a la raíz porque la fuerza, la vitalidad no surge de la rama que dice me voy a concentrar mucho, sino es la raíz que nutre y es la raíz que provoca el fruto en la rama. Así es que la verdadera pregunta no es, hermano, ¿cuánto fruto y qué tipo de fruto llevas? La verdadera pregunta es, hermano, ¿verdaderamente estás unido a Cristo? Y quiero que veamos esto para los arquitectos. Cuando la Biblia habla de la unión con Cristo y dice
en Cristo no se refiere simplemente a las actividades de la iglesia, o no se refiere simplemente a ser simpatizante con la iglesia, sino se refiere a pertenecer de una manera íntima y vital a Cristo y a su pueblo. Él es la fuente de la vida y Él es la fuerza del pueblo. Su bienaventuranza y su salvación es que está unido a Cristo. Dar fruto es algo que no lo puede negar y que no lo puede evitar, porque es su naturaleza. El concepto de la unión con Cristo es mucho más profunda que simplemente estar unido. Y voy a decir algunos. En 1 de Pedro 2, 4 y 5 se habla de que Jesucristo es el fundamento y que la iglesia es el edificio. Y para los arquitectos me imagino que tienen claro lo importante que es el fundamento y lo importante que esté unido el fundamento al edificio. La unión con Cristo en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23 al 32, perdón mi dislexia, habla sobre la unión entre el esposo y la esposa. La unión del esposo y la esposa, que llegan a ser una sola carne. Esta unión, dice Pablo, es un gran misterio, y no me refiero al esposo y la esposa, sino me refiero a Cristo y la iglesia. Esa es la intimidad, esa es la unión, esa es la perfección de la relación. En Efesios capítulo 4, del 4 al 16, del 15, Efesios capítulo 4, 15 y 16, dice que la relación de la unión es tan vital y es tan unida como la cabeza con el cuerpo. Todas estas metáforas pueden recibir un terremoto, todas estas imágenes podrían recibir un divorcio, todas estas imágenes podrían recibir un buen hachazo y la pierna se fue. Aún cuando se nos quiere explicar la implicación de estar unido a Cristo, un hacha podría venir y podría cortar. Pero cuando la vid extiende sus ramas y cuando las ramas están pegadas a la vid, no hay hacha, no hay terremoto, no hay divorcio, no hay problema, no hay situación que te pueda separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de ese amor, porque Él es el amor y Él es la fuente de nuestra unión con Cristo. Así es que lo que podrían pensar al inicio del pasaje de que, pero es que la salvación la puedo perder. ¿Qué tal si a mí me cortan y me echan al fuego? Es totalmente lo contrario. Quien está verdaderamente unido, espiritualmente unido a través de la obra del Espíritu Santo con Cristo, jamás, nunca, de ninguna manera podrá ser separado del amor de Dios. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano. Y déjenme leerles una cosa más. La unión con Cristo no es otra que la vida de Cristo mismo que habita en los creyentes y anima a los creyentes, que podemos decir al mismo tiempo que Pablo, Cristo está formado en ellos. Cristo es el principio formativo de la vida de ellos, los conduce, los dirige a hacer la voluntad de Dios. Por eso sus oraciones son contestadas, porque los hijos de Dios van a buscar la voluntad de Dios y Dios se va a complacer en hacer su voluntad. La unión con Cristo es la increíble noticia de la completa y absoluta certeza de que jamás podremos ser quitados de delante de la presencia de Dios. La unión con Cristo es la increíble fuente de que un hijo de Dios jamás va a poder ser desafiado a decir, no puedo. Porque todo aquel que está verdaderamente unido a Cristo puede perdonar. Porque todo aquel que está verdaderamente unido a Cristo puede luchar. Porque todo aquel que está verdaderamente unido a Cristo va a desear obedecer. Si has sido unido a Cristo,
Tu seguridad no radica en tus obras, ni en tus esfuerzos, ni en tus intenciones, sino radica en Él, en su fuerza, en su poder, en su fidelidad, en su voluntad, en que Él siempre es bueno y que jamás nos va a abandonar. Tu fruto no es fruto de tu esfuerzo, tu fruto es el poder vital de Dios mismo obrando en tu vida. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y escucha esto, el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu, no las obras de los cristianos, sino la evidencia de que Dios mismo está contigo y que Dios mismo te está nutriendo y que Dios mismo te está llevando paso a paso delante de su presencia, como lo dice la doxología de Judas, es que este fruto es visible en tu vida. Y probablemente te ha pasado esto. Probablemente tú llegaste a la iglesia, llegaste con un montón de incógnitas, llegaste con un montón de dudas, llegaste con un montón de cosas, no tenías nada de conocimiento de la palabra de Dios, no sabías la doctrina correcta, no sabías si hacías declaraciones apropiadas o no, no sabías nada de eso. Pero Dios empieza a cambiar tu vida. Y empiezas a escuchar la voluntad de Dios, y empiezas a desear la voluntad de Dios, y empiezas a hacer la voluntad de Dios. Y hay áreas en las que te es muy fácil hacerlo. Y hay otras áreas en las que te está costando trabajo. Pero el cambio inicia y el cambio empieza a ser constante. Y la verdad es que un creyente no está preocupado en ¿cómo me veo? ¿Sí me veo muy cristiano? ¿Sí me veo con mucho fruto? ¿Qué tal mis uvas? Yo ¿cuántas se me ven? ¿Ya listo para la primera poda? Mira, no haces eso. Un creyente obedece a Dios, un creyente busca la palabra, un creyente lucha en oración, un creyente está clamando a Dios para ser rescatado y para ser ayudado todos los días de su vida. Un creyente está pegado a la raíz y está diciendo, Señor, ayúdeme. No, yo tengo 25 años en la iglesia, yo inicié esta iglesia, no les había contado. Yo hice el piso. ¿Y? Todos los días necesitas de Cristo. Todos los días necesitas estar pegado a la raíz y todos los días necesitas clamar a Dios. No por obligación, no por sentencia de qué van a decir de ti, no para ver si se ve, sino porque lo más importante en tu vida es estar pegado a la vid. Porque lo que más deseas en tu vida es estar pegado a la vid. Y me gustaría comentarles esto, versículo 5. Dice que yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho fruto. Pero luego dice, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Y esta es la clave. Esta es la clave. Parece que a veces decimos, mira, ya tengo un mes yendo a la iglesia. Mira, ya leí Juan. Mira, ya terminé de leer la Biblia. Mira, ya estoy empezando otro devocional. Mira, ya. Y entonces parece como que eso es un argumento para ir alejándote de Dios y decir, no, espérame tantito, porque yo puedo. Mira, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy orando, yo estoy haciendo lo correcto. Dame chance tantito. Eventualmente te vas a dar cuenta. Ya llegué. Eventualmente te vas a dar cuenta que ya no estás en la vida. Jesús dijo, fuera de mí, nada pueden hacer. Lejos de mí, nada pueden hacer. Yo quiero ser como Cristo, yo quiero actuar como Cristo, yo quiero vivir como Cristo, yo quiero responder como Cristo, pero no quiero a Cristo en mi vida.
Yo quiero actuar como Cristo, yo quiero ser un buen cristiano, pero no me importa lo que Cristo dice porque no lo busco en su palabra, porque no lo busco en la iglesia, porque no pido consejo. Es imposible que tú puedas tener buenas obras lejos de Cristo. Es imposible que tú puedas tener un actuar y un vivir que agrade a Dios, diciéndole a Dios, espérame tantito, yo tengo buenas intenciones y yo tengo unos mejores planes. Es imposible que puedas hacer eso. Cada vez que una persona empieza a sentirse lo suficientemente sabio o lo suficientemente capaz o lo suficientemente poderoso para hacer lo que Dios manda sin Dios, no tiene posibilidad de hacer nada que le agrade a Dios. Por eso les decía al inicio, ¿entienden la importancia de estar unido a la vid? Yo soy la vid verdadera y fuera de mí nada pueden hacer. Pero me siento bien, suerte. Pero nada puedes hacer delante de Dios. Estar en Cristo es reflejar a Cristo, es estar nutrido de Cristo, es estar con el poder de Cristo para poder enfrentar tus luchas, para poder hacer la voluntad de aquel que te manda a hacer esa voluntad. Estar en Cristo es tener la capacidad de obedecer como Cristo obedeció. Sí, es la capacidad de obedecer como Cristo obedeció. Estar en Cristo es acercarte a su palabra y es con toda humildad ponerte de rodillas, clamar a la cruz y decir, Señor, por favor, sálveme. Por favor, ayúdeme. Porque si usted no me salva, entonces nadie puede hacerlo. Y eso lo tienes que hacer todos los días. Y si fuera posible, todo el día. Y sin darte cuenta, sin estar evaluándote y sin estar viendo, la gente va a empezar a ver cambios en tu vida. La manera en cómo hablas, la manera en cómo reaccionas, la manera en cómo solucionas problemas, porque estás pegado a la vid. Versículos 6 al 8. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará, y a estos se les recoge y se les arroja al fuego, y allí arden. Yo tenía una bugambilia en mi casa, con muchas espinas. Cada vez que la agarraba me acordaba de mí, ¿no? Y entonces la bugambilia, contrario a mí, era hermosa y se veía desde lejos y sus hojas eran con un color realmente intenso. Y me gustaba. No me gustaba podarla. Y la podaba solamente cuando ya era verdaderamente necesario. Pero algo que pasó es que mientras iba creciendo la bugambilia, porque quería que tapara como guarda, mientras iba creciendo, llegué al punto en que ya no alcanzaba a recoger todas las ramas que cortaba en la parte de arriba. Así es que recogía todo lo que caía, pero las ramas que quedaban arriba no las podía recoger. Después necesité una escalera. Mi punto es que ese día en la tarde la bugambilia se veía bonita. La bugambilia todavía tenía ese color vivo y intenso. La bugambilia era hermosa todavía. Al otro día en la mañana o al otro día en la tarde el verde ya era opaco. Ya no era el mismo verde que el resto de la mata. A los 2 o 3 días, esas bugambilias que eran de color intenso y que eran hermosas y que desde lejos en la calle se podían ver, habían perdido su color. A la semana, eso ya estaba podrido. Eso ya no servía. Y era claramente visible que estaba unido a la raíz y que no estaba unido a la raíz. La bugambilia no tenía que hacer nada, simplemente llevar el proceso. Eso es lo que dice aquí. Puedes estar en la iglesia, puedes aparentar que eres creyente, pero si no tienes una verdadera fe en Jesucristo y si no clamas a Jesucristo y si no reconoces que Él es el único medio de salvación por el cual puedas tener una vida transformada, solo aparentas. Eventualmente se hará esto muy visible a todas las personas. Versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y aquí tengo que aclarar,
un hijo de Dios que está pegado a la vid, que está nutrido de Cristo mismo, que está buscando a Cristo, que está saciando su sed de Cristo y está yendo a Cristo como la fuente de su fortaleza, no va a querer otra cosa más que la voluntad de Cristo. Y no va a desear otra cosa, ni va a tener otros planes, ni va a tener otras estrategias más que la voluntad de Cristo. Por eso Jesús dice, pidan lo que quieran y se les concederá. Porque si estás pegado a mí, vas a querer mi voluntad y yo voy a estar deseoso de que lo hagas. ¿Cuántas veces no te has desafiado a orar al Padre y a pedir por la voluntad del Padre? Y de maneras increíbles podrías decir, yo no era. ¿Cómo perdonar algo tan grave? Yo no era. Era Cristo obrando en mi vida. ¿Cómo poder enfrentar eso que era terrible para mí? Era Cristo fortaleciendo mi vida. Todos los días, viniendo de rodillas y clamando a Cristo y diciendo, Señor, ayúdeme, Señor, ayúdeme. Señor, yo no puedo, pero usted puede. Señor, no es mi fuerza, es su poder. Perfeccióneme. Es Cristo obrando en nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Y van a pasar dos cosas que van a ser increíbles para las personas que estemos en la iglesia y que estemos con Cristo. Versículo 8. En esto, en llevar mucho fruto, en estar unidos al Padre, en estar enraizados en Cristo, en buscar la voluntad de Cristo, en esto, dice el versículo 8, mi Padre, dice, en esto es glorificado mi Padre. Jesús no quiere que tú seas un hijo cristiano empoderado. Jesús no quiere que tú seas un triunfador. Jesús quiere que glorifiques a su Padre. Jesús quiere que cuando la gente pregunte respecto a tus frutos y de cómo puede ser posible que hayas hecho eso, no digas, bueno, es que yo soy una persona que echa muchas ganas y se esfuerza y le doy gracias a Dios y a mi entrenador que... No. Cuando la gente se acerca y te pregunta, ¿cómo puede ser posible que Dios, que hayas cambiado, que hayas hecho o que estés viviendo de esa manera? ¿Cómo puede ser posible si yo te conozco que eras un o que eras una y ahora? Sí, mira, ven, déjate comparto de quién es mi Dios. Déjate muestro quién puede transformar las vidas. Déjate hablo de aquel en quien hay esperanza y hay consuelo y en que hay cambio radical. Ven, déjate presento a mi Señor. Él se lleva la gloria, es su fruto, es su sustento, es su poder, a Él sea la gloria. Jesús estaba emocionado porque estaba diciendo, si ustedes permanecen en mí, aun cuando yo voy a la muerte y aun cuando yo ya no voy a estar con ustedes, ustedes van a glorificar al Padre. Y yo me voy a gozar en que ustedes glorifiquen al Padre. Y dice Jesús, en que lleven mucho fruto, en eso mi Padre va a ser glorificado y que sean mis discípulos. Así es que es una cuestión increíble lo que está diciendo Jesús. Yo soy la vid, ustedes están pegados a mí. La salvación radica en mí, la fortaleza para vivir la voluntad del Padre radica en mí, es mi poder obrando en ustedes a través del Espíritu Santo. Pero el Padre va a ser glorificado y ustedes van a manifestar al mundo que me están siguiendo. Porque la manera en cómo vas a vivir y la manera en cómo vas a actuar va a reflejar mi carácter. Porque es mi poder el que te sustenta. Hermanos, este es el último yo soy del Evangelio de Juan. Y yo espero que ustedes se puedan quedar con ese mensaje. Pegados a Cristo, porque fuera de Él, nada vas a poder hacer. Evalúa tus horarios, evalúa tu dinámica de vida, evalúa tu manera de cómo estás llevando tu vida devocional, evalúa la manera en cómo estás llevando tu relación con Dios. Y la iglesia siempre va a tener las puertas abiertas y los creyentes siempre van a estar dispuestos a compartirte el Evangelio. Yo espero que esta iglesia pueda estar unida a Cristo
y pueda llevar mucho fruto y pueda glorificar al Padre y demos un testimonio de que somos discípulos del Señor. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, porque sin Él nada somos y nada podemos. Señor, le alabamos porque por gracia, por pura gracia, es que estamos unidos a usted, Señor. Es su gracia la que obra en nosotros estas buenas obras y estos buenos frutos. Y es su gracia la que nos mantiene firmes hasta el fin, Señor. Señor bendito, que a su nombre sea la gloria cuando nosotros vivamos como sus discípulos. Bendíganos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.